Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, ya me debe haber presentado Pamela, es Jorgelina Montemarani. Jorgelina, perdóname. Yo soy especialista en farmacia hospitalaria por la Jorgelina, ¿me escuchás? Jorgelina, Sí. ¿podés apretar Sí. F5 y tener la pantalla completa? A ver. Perfecto. Y si pueden, desactiven los teléfonos, por favor, y saquen la imagen, sus imágenes, pongan bloquear el video, así tenemos mejor señal. Gracias. Estamos. Adelante. ¿Está bien, Vivi? Perfecto, vamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorgelina Montemarani, yo soy acá de la ciudad de Rosario, soy farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria por la AF y en farmacia clínica por acá por universidad. Trabajo ya hace 14 años en la atención primaria. Bueno, vamos a hacer varios ateneos, este es el primero, para ir entre todos estudiando un poco algo acerca de la enfermedad por coronavirus 2019. Hoy el primer ateneo vamos a hablar de enfermedad. Por favor, silencien los micrófonos. Por favor, enfermedad, transmisión y manejo de casos en hospitales y centros de atención primaria de la salud. Bueno, empecemos a ver un poco cuál es la situación epidemiológica de esta pandemia. Obviamente todo lo que hemos recopilado y vamos a mostrar acá, ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud de la Nación, en el apartado de recomendaciones para equipos de salud. De vista normativo, la identificación de casos sospechosos. Por favor, hay alguien, silencien todos los micrófonos. ¿Puede ser? Jorgelina, yo voy a estar silenciando en todo caso, vos quédate tranquila. Yo silencio los micrófonos, quédate tranquila y... Perfecto. Desde el punto de vista normativo, la identificación de casos sospechosos de COVID-19 es un evento de notificación obligatoria dentro del marco de la ley, como todos conocemos, la 15.465, y debe ser notificado en forma inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, dentro del grupo de eventos, infecciones respiratorias agudas, evento casos sospechosos de COVID-19. Esta normativa rige tanto para el personal del sector público como del privado, que atiendan casos sospechosos, confirmados y sus contactos del COVID-19. Y empecemos hablando un poco por el virus, por el COVID-2019, por este coronavirus 2019. ¿Cómo se transmite este virus? La transmisión es de dos maneras. Una es persona a persona, por gotas, las gotas de flujo a través de la tos, estornudo, cuando hablamos. Por eso estamos pidiendo estar distanciados unos de otros, por lo menos a 1 metro o más de distancia. El otro modo de transmisión es de contacto, con superficie contaminada y posterior manipulación de mucosas. Por ejemplo, si yo toco con mis manos una superficie que está contaminada y luego con las manos las llevamos, ¿cuántas veces en el día llevamos las manos y nos tocamos la cara, los ojos, la nariz, la boca? Bueno, ahí también es otra forma de transmisión de este virus. Y obviamente, ahí puse una diapo, que ustedes la pueden ver, que la van a tener, obviamente va a quedar todo grabado, de cuánto puede sobrevivir, que puede sobrevivir varias horas según las distintas superficies. Donde el virus vive menos tiempo es en el aire, que es hasta 3 horas.
En el cobre, por ejemplo, pensemos en las monedas, cuando vamos al supermercado, digamos, las monedas, lo que es cobre, hasta 4 horas. Sobre cartón, y pensemos como farmacéuticos, que trabajamos en la farmacia y que todo viene, digamos, en caja, los medicamentos, el virus puede sobrevivir hasta 24 horas. Y mucho más en plásticos, hasta 2 o 3 días, y sobre acero inoxidable hasta 2 a 3 días. Pensemos, si tenemos laboratorios dentro de las farmacias, si hacemos preparado y tenemos bachas de acero inoxidable, cómo tenemos que desinfectar esas superficies, porque el virus puede vivir de 2 a 3 días o más sobre acero inoxidable. El periodo de incubación. El periodo de incubación estimado es de 1 a 12 días. Por eso cuando se recomienda el aislamiento en domicilio, el aislamiento social, se sugiere un aislamiento de 14 días. ¿Cómo es la detección de este virus? ¿Cómo se realiza el diagnóstico de laboratorio? Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado, ya sea un bioquímico, un técnico de laboratorio o un médico. Para ello, bueno, también ahí les puse un link, que es un video de la Organización Panamericana de la Salud, donde muestran cómo hacer la toma de muestras. Hay que hacer un hisopado nasofaringio más un hisopado orofaringio. Obviamente, el bioquímico o el mismo médico que haga la toma de muestra debe contar con toda la protección personal apropiada para donde dice Gaby, entrada de audio por computadora. Esa opción que te aparece la muestra de apenas hisopado debe realizar. La muestra de hisopado, ¿me escuchan? No sé quién intervino ahí. ¿Me escuchan? La muestra de hisopado, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, La muestra de Jorgelina. hisopado debe realizarse con hisopos estériles de dacrón, nylon o poliéster con palo plástico y solo se procesarán muestras que cumplan con la definición de caso sospechoso. Obviamente la muestra debe ir acompañada de la ficha de notificación que debe estar rellenada en forma completa con todos los datos para que se pueda notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. En segundo término empecemos a hablar de la definición de los distintos tipos de casos. Y acá vamos a hablar de lo que es un caso sospechoso, un caso probable, un caso comprobado y un caso descartado. Empecemos por caso sospechoso. Caso sospechoso es toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios, ya sea tos, dificultad respiratoria o dinofagia, sin otra etiología que explique completamente esa presentación clínica, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19, o tenga una historia de viaje o haya estado en zonas de transmisión local del SARS-CoV-2. Y ahora aparece otra definición de caso sospechoso que aparece a partir del 11 de marzo, y acá voy a hacer una aclaración. El 11 de marzo es cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara la pandemia. ¿Qué es una pandemia? Es cuando una epidemia atraviesa, sale de una región sanitaria y viaja a otras regiones sanitarias dentro del mundo. Este virus ha viajado a otros continentes, hoy se encuentra en todo el mundo. El 11 de marzo la OMS entonces declaró la pandemia. Esta es la primera pandemia generada por un coronavirus.
Quería agregar algo más. Este es un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y que obviamente nadie tenemos inmunidad contra él. Esta gripe, a diferencia de lo que fue la gripe esta gripe tiene ataca a otro grupo etario, que son los adultos mayores. La gripe A, en cambio, el problema eran los niños menores de 2 años y de 5 años, y las embarazadas. Acá ataca a adultos mayores y más aún si tienen patologías de base. Y lo que tiene esta gripe, que ha causado muchos casos, muchos más casos de neumonía vírica, de lo que suele ocurrir, de lo que ocurrió en aquel momento con la gripe A. Se transmite mucho más rápidamente de lo que se transmitía la gripe A. Algunos hablan de que se transmite 4 veces más rápido, eso lo vamos a ir viendo día a día. Bueno, y volviendo, entonces, luego que la OMS el 11 de marzo declara la pandemia, hay una nueva definición de caso sospechoso que se define también caso sospechoso todo paciente con neumonía. Neumonía que es definida con criterio, con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, con síntomas específicos y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. ¿Qué es un caso probable? Un caso probable es un caso sospechoso en el que se ha descartado influenza A y B por PCR. Toda muestra que se manda al Malbrán primeramente en los lugares, en la región local, se le tiene que hacer las pruebas, las PCR por influenza A y B. Entonces un caso probable es aquel que se descartó por PCR y es negativo para influenza A y B y que presente una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los otros serotipos de los otros coronavirus. Un caso confirmado es aquel caso probable que ya se envió la muestra al Malbrán y que presenta positivo para SARS-CoV-2. Un caso descartado es todo caso que cumpla con alguno de los siguientes criterios: que se obtenga resultado positivo para influenza A o B por PCR y que no se detecta genoma viral SARS-CoV-2 por PCR a tiempo real. También quiero decir que, bueno, hasta el fin de semana solamente se estaban haciendo las detecciones del laboratorio en el Malbrán. Por suerte ya han enviado los kits a las distintas provincias y ya se está haciendo de manera local en las provincias del CEMAR, y también se empieza a hacer en la ciudad de Santa Fe, y así será la realidad en cada una de las provincias. ¿Qué es un triage? Que tanto hablamos que tenemos que hacer cuando ingrese un paciente, digamos cuando están ingresando un paciente que es probable de un caso sospechoso. Se usa un triage. ¿Qué es un triage? Un triage es un método que permite organizar la atención de las personas, de los pacientes, que ingresan a un centro de salud o que ingresan a la guardia de un hospital, según los recursos existentes y las necesidades de los individuos. ¿Y qué se pregunta en ese triage? Bueno, le preguntamos si tiene fiebre. Fiebre, obviamente consideramos 37 grados o más. Le preguntamos si tiene tos, dolor de garganta, si tiene dificultad para respirar, si le falta el aire. Y obviamente también le preguntamos acerca de su estado de salud. En el caso de atención primaria es mucho más fácil, porque un paciente que se acerca al centro de salud es un paciente que tiene su médico de referencia en el centro de salud.
Entonces ya sabemos si es un hipertenso, si es un diabético, si tiene problemas cardiovasculares. Por ahí un paciente que se acerca a una guardia en hospital, ahí tienen que preguntar un poco más acerca de su situación de salud. Y acá, bueno, quería hablar un poquito, quería pararme y decirme algunas recomendaciones que podemos hacer como farmacéuticos. En el caso de un diabético, hay que decirle que no deje de tomar líquido, que no deje de hacerse sus controles con el glucómetro en su casa. ¿Qué podemos hacer con los pacientes? Por ejemplo, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, con EPOC, o otras enfermedades respiratorias crónicas. Bueno, hay que reforzar todo el plan de acción para el automanejo, explicitando la medicación, cómo la tiene que tomar, los aerosoles, cómo los tiene que usar, cómo se tiene que manejar ante una crisis, y en todo caso, obviamente, darle el teléfono para que pueda acudir a nosotros. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, que tanto se ha hablado, de los IECA y de los ARA2, bueno, no deben dejar de tomar la medicación. Todo paciente que tome enalapril, que toma losartán, que toma carvedilol, lo tiene que seguir tomando. No hay evidencia científica que estos antihipertensivos modifiquen o podrían llegar a modificar el curso de la enfermedad. No hay evidencia científica y es preferible que tengan su enfermedad cardiovascular de base controlada. En el caso de los pacientes con cáncer, bueno, ahí es mucho más difícil, sobre todo los pacientes con cáncer activo, que sí o sí tienen que continuar con la radioterapia o la quimioterapia. Obviamente los farmacéuticos o desde, digamos, donde hagan, desde los hospitales, se comunicarán con estos pacientes, buscarán el modo, una entrevista, una comunicación telefónica, un triage, puede ser por también todos estos métodos tecnológicos, digamos, de asegurarse que el paciente no tenga fiebre, que no vaya en vano al hospital a hacer la radioterapia o quimioterapia. Lo mismo con los pacientes que tienen que hacer hemodiálisis, van a tener que, ya deben estar organizados, digamos, o tendrán que organizarse de manera de evaluarlos de algún modo previo a que vayan al hospital. Y obviamente tienen que tratar de ir con un solo acompañante. La evaluación médica siempre es preferible que se realice en domicilio. Y hablemos del cuadro clínico. Ya dijimos, es fiebre más tos más dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar o dinofagia. Entonces, ¿cómo manejamos los casos sospechosos? El triage, ¿cuándo se recomienda hacer el triage? Se recomienda en el ingreso de pacientes, ya sea a la guardia de un hospital o que consulte en el centro de salud más cercano, donde se atiende siempre, donde retira su medicación crónica todos los meses. Entonces, ahí el agente de salud que realiza el triage deberá informar al resto del equipo de salud de la institución, ya sea del hospital o del centro de salud, al personal que está destinado al manejo de los mismos. ¿Para qué sirve la evaluación del triage? Sirve para identificar personas con cuadro respiratorio más que tengan antecedentes de viaje a zonas de riesgos en las últimas 2 semanas o que hayan tenido un contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. El protocolo de actuación en coronavirus, que obviamente está en el Ministerio, en la página del Ministerio de Salud de la Nación, se puede activar en cualquier punto, no solo en los centros de salud, no solo en los hospitales, también puede ser en sanatorios privados, o también personas que han viajado, que quedan en cuarentena en sus domicilios y que pueden llamar, cada provincia ha puesto un 0800 para la comunidad. Yo puse ahí el de la provincia de Santa Fe, donde yo trabajo, he visto que Buenos Aires tiene varios 0800, tiene WhatsApp, eso es algo muy local, digamos, pero digamos, el protocolo se puede activar en distintos puntos del sistema de salud.
Bueno, un poco hablando, digamos, de la experiencia mía en atención primaria, llega el paciente, cómo nos hemos organizado, y un poco me voy a salir un poco de las diapositivas. Nosotros, bueno, al trabajar en atención primaria, digamos, lo que se ha podido hacer, los hospitales, bueno, tienen las cápsulas, los grandes hospitales, le llamamos las cápsulas delante de las guardias, donde ahí se atienden todos los posibles casos sospechosos, y han separado médicos, digamos, y enfermeros que están solamente, y administrativos incluso, que están en la admisión de esas cápsulas. Ahora, ¿qué hacemos en atención primaria? Bueno, fue difícil encontrar un lugar en el centro de salud que tenga, que sea grande, que tenga la buena ventilación y que se lo pueda, digamos, ambientar. Lo que se ha hecho es utilizar los Zoom, que eran los salones de uso múltiples, que eran los lugares más grandes que teníamos, con mayor ventilación, y ahí se armó todos unos consultorios para atención de posibles casos por sospechosos de coronavirus. Después queda un solo consultorio para adultos y uno para pediátricos. Entonces, el paciente que ingresa se le hace un triage por el médico, por la enfermera, los psicólogos, los trabajadores sociales, todo el equipo nos entrenamos en hacer el triage y nos vamos turnando durante las 12 horas que está abierto el centro de salud. Y si es una atención que necesita urgente, adulto o pediátrica, y que no tiene nada que ver con un posible caso sospechoso de COVID-2, de coronavirus, si es adulto va al consultorio de adultos, si es pediátrico va a ser atendido por un pediatra o un generalista. En el caso, cuando llega un posible síndrome febril y que ha tenido contacto o que ha viajado, bueno, ese pasa al Zoom donde está ambientado, digamos, para la atención de estos casos. ¿Qué pasa cuando hacemos la evaluación desde el centro de salud? La hace el médico ahí en el centro de salud. En ese caso hay que definir si el paciente necesita, o sea, es asintomático y solamente necesita un seguimiento ambulatorio, o si necesita de una internación. Si el paciente es asintomático, porque el 90% de los casos se está viendo que son asintomáticos, y solamente necesita un seguimiento ambulatorio, es enviado, digamos, a su domicilio, donde ahí se le pide que se quede en aislamiento social, en su casa, durante 14 días. Y obviamente que esté atento, incluso los médicos o el enfermero del centro de salud lo visita diariamente para ver si no hay alguna aparición de síntomas. En el caso de que sea un paciente que está agravado, su estado físico, un paciente con dificultad respiratoria, un paciente que a lo mejor es mayor de 60 años y que además tiene comorbilidades, es diabético, tipo 1 insulino dependiente, tiene EPOC, o tiene problemas cardiovasculares, o es un insuficiente renal, en ese caso se llama al Sistema Integrado de Emergencias, al SIG, al 107, que creo que en Buenos Aires. Vivi, ¿se escucha bien? ¿Hola? Sí, Jorgelina, perfecto. Pero, bueno, creo que en Buenos Aires también. Fíjate sí, el horario. Sí, voy a ir un poquito más rápido porque empezamos muy tarde. Sí, que bueno, también es el 107, creo que en Buenos Aires, se llama a la ambulancia y es ahí cuando se llama a la ambulancia, y es ahí cuando se realiza el traslado del paciente que va a ser internado, obviamente, en el hospital. El traslado, obviamente, es por el sistema integrado de emergencia de cualquier provincia. Los médicos y enfermeros que trabajan en los sistemas de emergencia y para el traslado, obviamente, utilizan el equipo de protección personal adecuado, y el paciente solamente tiene que llevar un barbijo quirúrgico.
Hablemos un poco de los contactos. Tenemos dos tipos de contactos. Contacto estrecho, por ejemplo, un personal de salud o cualquier persona que haya estado al cuidado de un caso posible, probable o confirmado, mientras el caso tenía síntomas. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor de 2 metros, con un caso probable o confirmado, mientras el caso presentaba síntomas. Cualquier médico que ha trabajado un caso confirmado de COVID en estrecha proximidad. También en el caso de las personas que han viajado, que han estado en un avión ahora que están volviendo todos de vacaciones, digamos, y que han estado a menos de 2 metros sentados en el avión, de un caso sospechoso, confirmado de COVID, también es un contacto estrecho. El caso del buquebús, que todos hemos escuchado, de un caso confirmado, bueno, esos son todos contactos estrechos. ¿Cuál es un contacto de bajo riesgo? Podríamos ser nosotros, los farmacéuticos, por ejemplo. Es una persona con contacto casual, con caso confirmado ambulatorio de COVID-19. Nosotros estamos ahí en el centro de salud, estamos más de 8 o 10 horas, porque obviamente tenemos ausentismo, estamos ahí porque tenemos que entregar, tenemos que dispensar, no puede faltar la medicación a los pacientes con enfermedades crónicas. Hay que entregar toda la medicación a los hipertensos, a los diabéticos, a los pacientes de salud mental. Es fundamental que se queden sin medicación. En este caso nosotros seríamos un personal con contacto casual. También un contacto de bajo riesgo son personas que hayan estado en áreas con transmisión comunitaria de COVID-19. Acciones según el contacto. En el caso de los contactos estrechos, se recomiendan, hay que indicar, de 1 aislamiento domiciliario y los 14 días de seguimiento de esos contactos. En el caso de que el paciente fue detectado en el centro de salud y está internado o está aislado en su casa, también hay que seguir el seguimiento de esos contactos. El equipo de salud lo tiene que seguir, hay un monitoreo continuo para ver si presentan signos, síntomas, si llegan a tener fiebre, tos, el equipo de salud los va visitando, puede ser un enfermero, puede ser un médico, pueden ir los dos, pueden ir acompañados del trabajador social y hacer la visita. Y luego de 14 días se les da el alta. Y muchas veces, cuando lo creen necesario, se realiza una PCR a tiempo real para COVID-19 2 días antes de llegar al día 14 y así poderles dar el alta mucho más tranquilamente. En el caso de los contactos de bajo riesgo, acá no hablan de aislamiento domiciliario, solamente un automonitoreo de síntomas que todos conocemos. Estar atento a no llegar a presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria durante los 14 días posteriores a la exposición. Para ya ir finalizando, ¿cuáles son las indicaciones para el aislamiento en domicilio? Y acá quiero hablar de una salvedad, que la Argentina es muy grande y que no todos tenemos las mismas condiciones de vivienda, que la densidad de personas que viven en una vivienda, hay personas que viven solas, hay personas que viven de a 2, de a 3, hay viviendas que hay 9, 10 personas y que hay solamente una habitación o 2 habitaciones. Y es difícil. ¿Cuáles serían las condiciones ideales? Bueno, evitar el contacto cara a cara de las personas a más de 2 metros. Las camas, por ejemplo, tienen que estar a más de 1 metro. En el caso que haya un caso sospechoso, ese tiene que estar en una habitación aparte. Evitar salir de la casa, salir de la casa y asistir a reuniones sociales, o realizar reuniones dentro de la misma casa. Tampoco se deben recibir visitas en el hogar, sobre todo los adultos mayores. No se deben compartir fomites tipo platos, vasos, cubiertos, toallas, y obviamente todos estos artículos deben lavarse minuciosamente. Como siempre, y como lo hacíamos en la época de la gripe A, que también a mí me tocó, era cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser,
o si no utilizar el pliegue del codo, y obviamente si utilizamos un pañuelo, ese debe tirarse, digamos, en un tacho de residuos adecuado. Lavarse las manos es fundamental y esto va a ser tema de próximos Ateneos, el lavado de manos. Lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. El alcohol gel es importante, es bueno, pero lo utilizamos cuando no tenemos agua. Si hay agua y jabón, agua y detergente, nos lavamos las manos. Esto será tema de próximos Ateneos. No es necesario utilizar barbijos mientras las personas se encuentran asintomáticas. Y hay un Ateneo acerca de barbijos y el COVID-19. Ventilar regularmente los ambientes, desinfectar las superficies, como mesa, escritorio, mesadas. Bueno, todo lo que es piso, lo que es mesadas, todo es con agua y lavandina diluida en agua. Todo lo que es picaporte de puertas, los botones de ascensor para los que vivimos en edificio, los equipos electrónicos, los celulares, las PC que usamos para trabajar, todo con alcohol al 70. Bueno, esto también será tema de próximos Ateneos. Bueno, y desde la AF, bueno, pido disculpas si por ahí la conexión, las redes están muy saturadas en estos días, pero creo que lo pudimos algo dar. Desde la AF invitamos a próximas mini conferencias, ya hay algunas confirmadas. La próxima será terapéutica para COVID-19, el tema del uso de barbijos y el COVID-19, preparados farmacéuticos y COVID-19, y también está confirmado el tema de filtros para asistencia ventilatoria mecánica. Tal vez estamos, y con esto ya les doy muchas gracias por haberme prestado atención. Vamos a ver si podemos abrir un foro. Y les dejo esta frase que, bueno, me la compartió un compañero cuando esto estaba recién en los comienzos, cuando había el primer caso acá en la Argentina, donde dice que tal vez estamos empezando a comprender que nadie se salva solo, que las fronteras no existen, que la salud es un derecho universal, que la economía puede esperar, que la vida es frágil y que proteger la vida es un deber colectivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorgelina. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado presentes en esta primera conferencia breve. Como decía Jorgelina, es la primera y solamente a título de presentación del tema, sabiendo claramente que todos ya estamos metidos y profundizando cada uno en lo que más le preocupa. Esto fue una presentación general del tema. Yo estuve siguiendo algunas de las preguntas del chat, algunas ya fui contestando y otras lo contestaremos en breve. Sí, yo estoy leyendo acá las preguntas. Algunas ya las contesté, Jorge, sí. Sí, yo creo que hablé un poco mi experiencia en atención primaria. Acá veo una de hospital, en el caso de los farmacéuticos que van a sala, ¿qué precauciones tienen? Sí, mira, no sé si esa la contestaste. No, justamente estaba por llegar a eso. Nosotros estamos trabajando en un documento en base, lo mencionó Pamela al iniciar la conferencia, en un documento que está basado en el último consenso de esta semana o del fin de semana entre la sociedad SADI y SATI. Queremos ser lo más riguroso posible y partir de ese documento, que ya es un consenso, e ir trabajando cada una de las actividades del farmacéutico hospitalario. En breve lo vamos a estar poniendo en forma pública para que todos ustedes lo lean y hagan sus observaciones o sus consultas a partir de ese documento. Lo que hoy podemos decir es lo que hace cada uno y cómo está tratando de generar barreras para aislarse del foco, que serían los pacientes, los papeles, la circulación de los materiales, me refiero a insumos, a proveedores y todas esas cosas. Por eso es que les pediría
un poco de paciencia, calculo que en 48, 72 horas lo tenemos a disponibilidad y lo pondremos a conocimiento de ustedes. Por eso me parece que no... agregar algo. Sí. ¿Podía agregar algo, Vivi? Breve y siempre a la algo espera. Que nos Sí, yo quería agregar, Vivi, que como nos preocupaba a todos desde la AF, el tema de las recetas de alcohol gel, que estaban pasando esos videos por todas las redes sociales, que parecían recetas de cocina, y bueno, que va a haber un ateneo de eso. Jorge, perdona, ya está en la página web y en nuestras redes. Sí, también está. Está el documento que hemos subido en función de la fórmula oficial de alcohol gel y desestimar a la población a que fabrique alcohol gel en forma casera. En todo caso, una dilución de alcohol para llegar al alcohol 70, pero desestimar y desestimular a la población a que realice el alcohol gel. Eso ya está subido a la página y lo pueden consultar tanto en la página como en el Facebook. Por ahí había alguna pregunta que decía, ya te devuelvo el micrófono, dame un segundito. Había una pregunta que decía, ¿cómo vamos a avisar de las próximas? Lo haremos a través de las redes, ya sea por Instagram, por Facebook y por la cadena de mailing que habitualmente utilizamos. Sí, todo lo vi, y bueno, también quería decir que acá en Rosario, a través de la universidad, está el laboratorio de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, es quien está preparando alcohol gel para las instituciones públicas, centros de salud y hospitales públicos, provinciales y municipales. Bien, perfecto. Respecto al tratamiento, también va a ser de próximos ateneos, pero ayer hubo un cambio, no sé si leyeron las últimas recomendaciones, está todo en la página del Ministerio. Ayer hubo cambios en cuanto al tratamiento, en cuanto a los fármacos, me llegó que habían desestimado de la hidroxicloroquina, y se quedan solo con el Caletra, pero será, tema de nuevos ateneos. Preferiría que focalicemos en temas particulares porque es tan amplio y hay información permanentemente renovada, que preferiríamos en esta circunstancia dar por cerrada la conferencia que tiene que ver con las generalidades del COVID-19. Podemos seguir comunicando a través de las redes, del mail, y en breve, si no es viernes, no creo que lleguemos, pero en breve les vamos a informar cuándo volvemos a hacer una microconferencia. Digo, para no pisar temas que necesitemos hacer consensos primero. Sí. Perdón, Vivi, me acaban de confirmar Janina Sinki que el martes podría dar la videoconferencia de tratamientos, así que le estoy dando la primicia. Faltaría confirmarla ahora, ya enseguida por las redes lo vamos a difundir. Gracias, Marcela. También avisen que se va a transmitir simultáneamente, por Instagram, por si queda alguien afuera, chicas, como hicimos hoy. Y acá yo estoy leyendo que, si se puede subir el PowerPoint no sé, Marcela o Pame, había una pregunta si lo van a subir. Sí. Perfecto. Sí, lo vamos a subir. A los que están preguntando las direcciones de Instagram, Facebook, les pediría que ingresen a la página web, que es aafh.org.ar, y allí están todas las direcciones. Perfecto, ahí Marcela lo puso. Allí están las direcciones de las redes. Lo que necesitamos es estar más conectados que nunca y ir actualizando la información. Bueno, si les parece, no sé si Vivi o Pame quieren dar un saludo final, yo les agradezco, y como pudimos nos hemos comunicado desde acá a Rosario y les mando un abrazo a todos.
Cariños para todos. Un abrazo a todos y muchas gracias. Un aplauso para todos los farmacéuticos. Chao, muchas gracias. Seguimos conectados, en principio el martes a las 19 horas.